Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Números, que estamos por el capítulo número 2. Ya vimos la introducción en la primera clase. Ahora estamos con el censo. A ver, primero, repaso. ¿Qué es el libro de Números? El libro de Números lo que nos enseña, lo que significa, lo que representa, es que viene de una traducción que le ponen el título. Recuerden que los títulos de la Biblia, no, Dios no a ver, Dios no nos mandó títulos en la Biblia, no nos mandó nombre de los libros. Hola Lisi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Ya, ya siempre a horario, siempre estamos ahí, ya desde el principio hasta el final. Espero que está haciendo edificación, ¿no? ¿Qué les parece este libro de Números? Es un libro bastante. Ya vamos a entrar en lo que es el accionar. Ahora todavía estamos un poquito con las leyes y todo. Así que bueno, ¿qué significa números? Hola Doris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Doris Castaño de México. Qué lindo verte. Así que gracias por estar ahí, gracias por. eh, Esto me da ánimo de que están ustedes también ahí siempre firmes, estudiando. Y esto me dan ganas de preparar los temas, de darlo cada vez con más ganas, porque esto es algo que lo compartimos y lo disfrutamos todo. Hay veces que yo estoy leyendo y el Señor me está hablando, es como que me está edificando también, y todo nos hace que sea más grato, que sea un alimento más grato. Emi, ¿cómo andas, Emilia? ¿Todo bien? Qué lindo verte. ¿Qué les pareció el libro de Números, la introducción ayer? No terminamos de hablar, pero ¿les pareció bien? ¿Qué les parece? A mí me, va a ser un libro muy lindo, nos va a hablar mucho. Bueno, números. ¿Qué significa números? Números viene de la traducción de la primera Biblia que se traduce del hebreo al griego, se llama la Septuaginta. La Septuaginta, buenísimo, dice Emilia. Muy bien. Esto también lo pueden ir a la par con el libro con la serie de Éxodo, de Moisés y esas cosas que nos va a ayudar en tiempo, espacio. Son muy bíblicas, bastante bíblicas son las series. Ah, sí, sí, estuvo muy complicado, sí, sí, lo de YouTube que se cayó ayer, YouTube todavía está medio, no sé qué anda pasando. Yo también estuve ahí haciendo un par de cositas en YouTube y bueno, pero gracias a Dios se pudo dar. Así que bueno, igual si se corta lo vuelvo a dar o lo vuelvo a subir. Tenemos dos opciones, por Facebook o por YouTube, son los medios de comunicaciones. Y por YouTube tenemos todos los estudios sistemáticos de manera ordenada. Mi canal es Sebastián Céspedes, así que está bueno que se suscriban, que estén ahí y al tanto con los videos que hacemos, que siempre es basado en las escrituras. Bueno, la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción del hebreo, a ver, porque recuerden que el hebreo era solamente para el pueblo de Israel, pero el tema es que habían muchos que se estaban convirtiendo y que la lengua oficial en ese tiempo era el griego, es así como hoy sería el inglés. Entonces, la primera traducción fue la Septuaginta. Entonces, esta traducción del hebreo al griego, Tony Aguilar, qué lindo verte, saludo desde México, acá en Argentina, muchas gracias por estar conectado. Vane, ¿cómo andás? Saludos, bendiciones, qué bueno verlos. Bueno, entonces, la Septuaginta es una traducción del hebreo que nos habla de la traducción original pasado al griego. Entonces hay algunos como no cambios, pero sí traducciones, porque por eso tenemos que hablar siempre de traducciones. Cuando hablamos, qué bien, Lizzy, vas por el video número 3 de Génesis, qué bueno porque Génesis es fundamental a entender muchas cosas. Ahí está el principio de todo, el principio del hombre, la creación, del pecado, del llamado de Dios, del pueblo de Dios, todo está en Génesis. Y está bueno que lo estudiemos como se merecen esos libros. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver qué. Números viene, ¿por qué? Porque en el capítulo 1, ahora en el capítulo 2 también, y en el capítulo 26 nos va a hablar que hay censos. Entonces, como hay censos en este libro, le ponen números. Por eso ayer, vieron que ayer estuvimos estudiando y nos hablaba de que las tribus de Israel nos hablaba, por ejemplo, que la tribu de Rubén tenía
46.500 hombres listos para la guerra. Simeón tenía 59.000. Judá tenía 64.600 hombres. Entonces habla de números constantemente, que tiene que ver con el censo. Entonces, pero en sí no tiene mucho que ver con lo que es el objetivo del libro. ¿Por qué? Porque el libro nos va a hablar del desierto, nos va a hablar por excelencia del caminar del creyente en el desierto. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo hasta el capítulo número 10. Recuerden que acá, a ver, el Señor ya le da la ley en el monte Sinaí. Eso es lo que estudiamos todo en Levítico. Fue muy arduo. También vimos en Éxodo lo que era el tabernáculo y vemos que empieza a haber como un rompecabezas y acá ya vemos que se empieza a poner en práctica. Acá ya se pone en práctica toda la ley que Dios le da a su pueblo. Entonces, cuando se pone en práctica es cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a andar, que ahí empiezan las pruebas. Y lo mismo para nosotros. Nosotros ahora en esta cuarentena, los que estuvimos encerrados, lo podemos tomar como un tiempo teórico para conocer la palabra de Dios, para conocer su ley, sus mandatos, su mandamiento, la voluntad. Pero después tenemos que salir al desierto, a enfrentar y a guardar toda la ley que hemos aprendido. Entonces, esta es la transición del pueblo de Israel, que se le da la ley y ahora la tienen que cumplir. Entonces, primero, ahora Dios los está armando para que empiecen a caminar, ya empiecen a partir. Entonces, primero los forma por jefes, por tribus y por hombres que están aptos para ir a la guerra. Entonces, vemos que en el capítulo número... ¿Dónde estuvimos? En el capítulo número 46 nos habla de que habían 603.550 hombres listos para la guerra. Bueno, ahora, a partir de ahora vamos a ver que se habló de todas las tribus, excepto la tribu de los levitas, la tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví, recuerden que estaban al servicio en el servicio ministerial del tabernáculo. Eran los que tenían el acceso a toda esta obra. Entonces vamos a ver que los toma aparte, por eso los levitas los toma aparte. Entonces, lo que vamos a ver es que en el capítulo 1, versículo 42, nos dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea que los levitas no iban a la guerra. Los levitas no eran contados como los guerreros. Es más, ellos tenían que ir adelante llevando el arca, llevando la presencia de Dios. Ellos se encargaban de que la presencia de Dios esté en el pueblo. Este era el objetivo. Entonces, muchas veces vamos a ver, si bien no somos levita étnicamente, ni como tribu, muchas personas van a estar al servicio de la predicación, al servicio de la oración pública, al servicio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, vamos a ver que la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar haciendo que la presencia de Dios esté en el pueblo. Somos todos un pueblo, pero los levitas tenían el acceso a llegar a Dios, tenían una intimidad, un acceso privilegiado. Entonces, por eso vemos que muchos privilegios que tenían los levitas de poder llegar a Dios, estar cara a cara con Dios prácticamente, esos privilegios, muchos privilegios en lo terrenal no tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que este pueblo de los levitas no eran contados para ir a la guerra, este pueblo no tenía heredad, este pueblo no tenía que trabajar. Entonces, ¿cómo andás, René? ¿Todo bien? Sí, está, pero YouTube está principalmente, está muy débil todo Internet. Yo decía, porque justo el otro día formateé la máquina y el otro día el otro día formateé la máquina y ahora me fijo con que anda lento, digo, ¿qué? La tiro la máquina, es como que yo soy medio cavernícola. Pero el tema es que sí, Internet anda débil por todas partes, pero hasta así, Doris Castaño me dice que en México también, ya los vi a todos como locos en Facebook, en YouTube, que se había caído YouTube, todo. Pero bueno, son cosas que suceden y bueno, tenemos que estar tranquilos y no perturbarnos si se corta y esas cosas. Johnny Arcos, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Laurita, ¿no tenés sonido? Acá sí, hasta ahora está saliendo. Acá Emilia, acá Vanessa me están escuchando. Así que, bueno, Johnny Arcos, todo bien, hermano querido. Vamos a comenzar a continuar con el estudio bíblico. Entonces, acá nos está mostrando que los levitas estaban apartados,
que los levitas tenían un acceso a Dios. Entonces los levitas no iban a la guerra, no fueron contados entre ellos, no fueron contados con los que iban a la guerra. Entonces en el versículo 48 nos dice, porque habló Jehová a Moisés diciendo, fíjense, mandato de Dios, fíjense lo importante de escuchar la palabra de Dios, de escuchar las órdenes de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? Con la Biblia, estudiando, analizando, prestando atención. Ahí nos habla el Señor, en ese contexto. No esperen a que llegue un ángel, no esperen a que llegue alguna voz sobrenatural y nos dé el mensaje. No, no, así está mucha gente y así se van a ir al infierno mucho. Bueno, entonces, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Entonces, todo excepto el recuento, el censo, excepto los levitas. Pero el tema es que a los levitas le iba a hacer un recuento aparte, que esto es lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver cuál es el significado espiritual. Insisto, hasta el capítulo número 10 tenemos todo lo que es orden, todo lo que es poner en práctica qué es lo que tenían que hacer ya la organización para empezar a caminar en el desierto. Entonces, esto es lo que nos empieza a hablar a nosotros, cómo empezar a caminar en el desierto, cómo empezar a adentrarnos. Primero nos tenemos que preparar, nos tenemos que equipar, tenemos que estar listos para ir al desierto. Mucha gente va al desierto así, a solas, con una fe ciega y así les va. Les quema y se vuelven a Egipto. Pero bueno, acá vemos que a los levitas aparte, claro, porque ellos son santos, ellos eran los que tenían que llegar a Dios, el acceso a Dios. Si estaba mal con los levitas, el pueblo no podía llegar a Dios. Entonces, ellos tenían que llevar la presencia de Dios. Versículo número 50, que nos dice que no debían ser contados entre el pueblo, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Fíjense, acá ya vieron que cuando estudiamos Éxodo, estudiamos Levítico, no nos daba todo tan detallado, nos daba como partes y parecía todo un rompecabezas, por eso a la gente le cuesta. Por eso en el sistema religioso no estudian estos libros, no buscan, dice, bueno, en el Antiguo Testamento ya está, ahora estamos en el Nuevo. No, no, el tema es que no lo pueden entender porque no se entiende por momentos. Si lo vamos leyendo, vamos viendo que en el Antiguo Testamento nos habló, en Éxodo nos habló del tabernáculo, de los utensilios, de las medidas y todo. En Levítico nos habló del manual, procedimientos del levita. Y acá nos está mostrando las responsabilidades, qué es lo que tenía que hacer, con más luz, más detalle. Entonces, al venir estudiando, todo esto se empieza a complementar a lo que ya venimos aprendiendo. Entonces, acá lo que nos dice es que en el versículo 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre sus utensilios, y sobre todo lo que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y le servirán en él. Acamparán alrededor del tabernáculo. Bueno, acá se le está dando las órdenes aparte a los levitas. Ya al pueblo de Israel ya contó a cada uno de lo que podían ir a la guerra, ahora está hablándole a los levitas. Entonces, ellos estarán al servicio del tabernáculo de reunión. Esto es lo que nos dice. Acá no podía ir cualquiera, no podía venir ningún delirante y decir, yo soñé, yo la verdad que tengo un llamado maravilloso. No, no era tan así. Entonces, hola Débora Ramírez, ¿qué tal? Bendiciones, saludos para vos, para tu marido, saludo a los hermanos de Chile, tenemos hermanos de Colombia, de México, de Nueva York. Bueno, gracias por estar ahí. Tenemos un grupo de acá con René, con Emilia, con Cintia, bueno, que somos de acá, de esta zona, de Argentina, de Buenos Aires. Bueno, entonces acá vemos que ellos se tenían que dedicar en el tabernáculo del testimonio, sobre los utensilios. ¿Qué eran los utensilios? Ya lo estudiamos, pero ahora los vamos a ir poniendo en práctica. ¿Vieron cómo empezamos a estudiar un libro histórico? Y vemos que todo está basado en lo que ya se les dio. Entonces, si aparece un hombre haciendo algo erróneo, tenemos que ir a la ley y ver en contraste a las escrituras cómo estaba. Entonces acá, utensilios. ¿Qué eran los utensilios? Bueno, tenía que ver con todos los instrumentos que había en el lugar santo. En el lugar santo recuerden que estaba el candelero, que estaba la mesa de los panes de la proposición, habían pinzas como tenazas para tomar las brasas, había como un altar de incienso que se debía quemar. Bueno, todos esos eran utensilios para utilizar lo que era en el servicio.
Entonces, acá lo que nos está diciendo es que los levitas de la tribu de Leví, la descendencia de Aarón, se iban a dedicar al tabernáculo de testimonio, los utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo. Fíjense qué es lo que nos está diciendo. A ver, atendamos acá cómo debemos estudiarlo. Yo no quiero que se aburran. No sé si por ahí les estará aburriendo, pero es doctrina sólida esto. Ya vamos a entrar en la rebeldía del desierto, el hambre, todo lo que es el cansancio, pero seguimos con doctrina firme. Fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Fíjense lo que nos dice en el versículo número 50, de que llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y le servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Quiénes llevan el tabernáculo? Porque recuerden que cuando acampaban, acampaba el tabernáculo. Pero cuando tenían que partir, tenían que desarmar todo el tabernáculo, tenían que llevar el arca. Recuerden que el arca era una caja de oro, de madera, no la llevaban así al descubierto, no, tenía como telas, tenía como un encubierto, tenía muchas cosas. Entonces llevaban como 2 barrales con 4 anillos y así llevaban el arca, no la podían tocar. Entonces, atento con esto, fíjense, yo quiero que apliquen esto para como principios de cómo leer las escrituras. Fíjense, acá nos está diciendo que llevarán el arca y todos sus enseres. Ellos servirán. Entonces, ellos iban a llevar el arca. Vamos a ver un ejemplo de cómo malinterpretan las sectas, las religiones, ciertos versículos a cómo el corazón perverso del hombre lo desea. Vamos a Segunda de Samuel y vamos a ver un ejemplo. Segunda de Samuel, vamos a ver. Capítulo, no me acuerdo, pero uno de los primeros capítulos, porque vemos al rey David. Vemos al rey David que, a ver, esperen un segundito. Ya les digo, acá. Fíjense, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, vamos a ver al rey David que asume como rey. Recuerden que David era un rey que pertenece a la ley civil. ¿Se entiende? Él no era un levita. Él no pertenecía a el sacerdocio. Él estaba ejecutando la ley civil, no la ley ceremonial. Entonces, por eso, fíjense cuando vemos el orden. 3 tipos de leyes. Recuerden siempre esto, 3 tipos de leyes. Ley moral, los 10 mandamientos en el corazón, para todos. Ley ceremonial, el manual de procedimientos para los levitas. Y la ley civil, que tiene que ver, por ejemplo, el rey David. Cuando tenía que ejecutar la ley, decían, vino este hombre, este mató, este robó. Bueno, y él tenía que juzgar. La ley civil era lo que corría en ese momento. Pero bueno, lo primero que hace es, recuerden que, fíjense el contexto, siempre tenemos que estudiar el contexto. A ver, Saúl no le interesaba el arca, no le interesaban las cosas de Dios, vienen los filisteos y se roban el arca, que representa la presencia de Dios. Entonces, David lo primero que quiere hacer cuando asume como rey, quiero recuperar la presencia de Dios. Esto es lo que a él le importaba, recuperar la presencia de Dios. Entonces, cuando van a recuperar el arca. Entonces, en el capítulo 6, fíjense qué es lo que nos dice. En el capítulo 6 nos dice, de Segunda de Samuel, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Se levantó David y partió de Baalam, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Fíjense, acá aparece el arca de Dios, ya lo tenemos que tener identificado el arca con el Antiguo Testamento, con los levitas, con Éxodo, que nos hablaba cómo estaba hecho el arca, que representa la presencia de Dios. Ahora vemos un hombre de Dios que quiere recuperar la presencia de Dios. Entonces nos dice que tenía el pueblo consigo para hacer pasar por allí el arca, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. A ver, bueno, los querubines no quiero entrar, pero ya sabemos que los querubines nos hablaba de la distancia entre el hombre y Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, 2 querubines, no podemos llegar a Dios. Los querubines en el tabernáculo, el hombre no podía llegar a Dios. Los querubines en la cortina del velo, el hombre no podía acceder a Dios. Esto es lo que nos mostraba. Entonces, en el versículo número 3 nos dice, pusieron el arca, recuerden cómo tenían que llevar el arca. Tenían que llevarlo los levitas con los barrales de oro, con madera de acacia forrado con oro. Tenían que llevar todo como Dios le había mandado. Pero fíjense David. David dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Vieron cómo empieza la historia ahora?
¿Vieron cómo aparece David? No, David, el ungido de Dios. Fíjense, en un carro nuevo. Entonces, llevemos el arca de Dios en un carro nuevo. El tema es que el carro nuevo se utilizaban para los dioses paganos, como los Baales. Entonces, como lo que veían ellos eran eso, bueno, para Dios lo mismo. Entonces, pero no, Dios ya había establecido cómo debía llevar el arca. Y ahí nos decía, que acabamos de leer en Números, que era por los levitas. Entonces, pero acá David dice, lo llevamos en un carro nuevo. Y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ogío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, acá vemos que ¿quiénes llevaban el carro nuevo? ¿Quiénes llevaban el arca? Primero, lo llevaban en un carro nuevo que Dios jamás le había pedido. Ahora aparece Usa y Ogío, que no eran de la tribu de Leví. Fíjense qué loco. Y David, las mejores intenciones, ¿eh? No estamos hablando de que David era un rebelde, que no, ignorancia se llama esto. Y así vemos en el sistema religioso que muchos cristianos quieren servir a Dios. Humilde, ellos dicen, no, vamos a danzar en la iglesia, vamos a cantar, vamos a convulsionar porque a Dios le agrada. Bueno, el tema es que están como David. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es la voluntad de Dios. Entonces se guían por versículos aislados, sectas, doctrinas de demonios. Entonces, ¿quiénes lo guiaban? Usa y Ogío. Estos dos no eran levitas, eran amigos de David. Entonces nos dice, guiaban el carro nuevo. Versículo número 4. Cuando lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ogío iba delante del arca. Recuerden, acá ya estamos viendo desorden. Carro nuevo y vemos dos personas que no eran los levitas. Versículo número 5. Si era poco, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Ahí está, podemos danzar en la iglesia. Miren qué lindo, porque David danzaba. Sí, el tema es que estaban danzando semidesnudo, David. No es un ejemplo para llevarlo a la iglesia. Y si también tomamos, así como tomamos un libro histórico de esta manera, David adulteraba. Entonces, adulteremos como David. Es más, hay una predicadora, Yesenia Ten, que es una hija de Satanás, estaba predicando y decía que si estás con una persona, sepárate, porque de un pecado tan grande nació uno de los mejores reyes, Salomón. O sea que estaba justificando el adulterio de David. Esto es increíble ya. Pero bueno, esas son doctrinas de demonio. No nos dejemos guiar por esas cosas. Bueno, vemos a David en el versículo 5 del capítulo 6 de 2 de Samuel, nos dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera. Ya van a aparecer los instrumentos, para que entendamos cómo tenemos que adorar en la iglesia. Entonces acá vemos que David mete todo tipo de instrumentos. El tema es que estos instrumentos eran de dioses paganos. Podían utilizarlo en los 6 días de la semana para adorar, para cantar, para bailar, para los cumpleaños, para las fiestas, para los matrimonios, lo que sea, pero no para adorar a Dios. Entonces, habían todo tipo de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ven todos los instrumentos que habían. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Acá estamos viendo que utilizaban unos tipos de instrumentos que, si bien el hombre lo gloría todo, si vamos al contexto de la historia, vamos al libro de Daniel un poquito. El libro de Daniel, capítulo 3, versículo 7. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 3. Y vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 3, versículo 5, Daniel capítulo 3, versículo 5, nos dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Elian Hernández, ¿cómo andás? Bendiciones, hermana. Saludos desde Argentina, un saludo para España, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo en Daniel? Estamos viendo los mismos instrumentos que estaba utilizando David. Entonces vemos que cómo la cultura pagana se instala y David era un hombre de Dios.
Entonces, acá vemos que utilizaban los mismos instrumentos que utilizaban los paganos. Pero si estamos hablando que Dios está llamando a su pueblo a ser santo y a diferenciarse del mundo, no sé por qué vemos hoy en las iglesias recitales, baterías doble bombo, guitarras eléctricas, un solo, y vemos rockeros rockeando en la iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a hacer luz siendo oscuridad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que de la misma manera David lo encontramos acá con estos instrumentos, con los que estaban adorando a los dioses paganos. Entonces nos dice en el capítulo 6, versículo 5 de Segunda de Samuel, con instrumentos de madera, de haya, de arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Bueno, versículo número 6, muy bonito. Acá lo tenemos a David. Adora como quieras, David, no importa la ley. El Señor dio una ley, dio a Éxodo, habló al pueblo, ejecutó su juicio, todo, pero vos haces lo que quieras. Adorá en espíritu y en verdad. Adorá en espíritu, David, no hay problema. Estoy siendo un poquito sarcástico, pero eso es para los que hoy en las iglesias adoren con libertad, que hagan lo que quieran. Bueno, fíjense qué es lo que le pasa ahora a David. Versículo número 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué es lo que vemos? Estaban llegando a un lugar, el carro nuevo, como que tropieza, y Usa, cuando el arca se estaba por caer, Usa la quiere sostener con la mano. Entonces, ¿qué es lo que habíamos estudiado? Que solamente Aarón podía tocar el arca, que solamente Aarón podía llegar al arca, que solamente los sacerdotes podían llevarlo, los levitas, pero acá lo vemos a Usa, él adorando con la mejor intención. Pero acá vemos que quiere servir y cuando el arca está a punto de caer, la quiere servir, quiere ayudar. Entonces, versículo número 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Muere Usa. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Por qué muere Usa? Dios está haciendo, David estaba bien acá, dirían muchos. David estaba danzando, qué bonito. David estaba en libertad. No. ¿Cómo nos tenemos que guiar? La ley, ya estudiamos Levítico, ya estudiamos Éxodo, ya estamos estudiando Números. Entonces, en base a la ley, vamos a ver que en la historia todos se tenían que regir a lo que Dios había establecido. Entonces, ahora, ¿por qué muere Usa? ¿Qué es lo que estuvimos viendo en Números capítulo 1, que nos habla de que solamente los levitas podían llevar el arca? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a terminar con esta lectura también de Samuel, ya que estamos. Entonces, vamos a ver que en el versículo número 8 dice, y se entristeció David. Claro, imagínense David, Señor, yo quiero ir a buscar el arca, quiero tu presencia, quiero vivir para vos, quiero predicar, quiero servir, quiero hacer toda la vida. Sí, pero es a la manera de Dios, no a la manera de David. Es a la manera de Dios, no a la manera de tu pastor. Entonces, acá nos dice que se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Versículo número 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Fíjense qué es lo que hace David ahora. Queda recalculando, porque David era temeroso de Dios, eso es la diferencia. Cualquier hijo de Satanás sigue bailando, sigue llegando, siguen muriendo gente y lo sigue llevando. Pero David dice, no, paremos acá. Y queda recalculando y lo que dice David, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo hay que llevarlo? ¿Cuál es el problema de David? Ignorancia bíblica. ¿Qué pasa? No conocía la ley. ¿Se entiende? O lo que conocía no lo conocía con profundidad. Este era el tema de David. Y así hay muchas iglesias que al no conocer la ley, al no estudiar, se manejan de cualquier manera. No saben qué es del Antiguo Testamento, qué queda abolido, qué está en Cristo, qué es nuevo, qué es libertad, qué es esclavitud. No saben nada. Entonces adoran como les parece. ¿Y cómo van a adorar? Como impíos, como mundanos, como paganos, como el mundo. Entonces, por eso cuando ven a las iglesias que el guitarrista parece más el guitarrista de los Rolling Stones que una persona que está queriendo adorar a Dios. Bueno, entonces acá vemos que, no hace falta, porque de acá vemos que David tuvo que ir a la letra, tuvo que ir a la ley. Entonces vemos en Crónica, por eso, es un tema, por eso para estudiar la Biblia es un tema, pero no quiero desviarme porque estamos en Números. Pero David en Crónica nos habla de que habló con los levitas.
David lo que hace es, toma la ley y dice, con razón, lo tenían que llevar los levitas. Con razón murió Usa, no podía tocar el arca. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Va y busca a los levitas y viene y los pone al servicio del tabernáculo. Hizo correctamente y en el versículo 12 del capítulo 6 vemos que David lo toma de otra manera ya y ya venían adorando de manera correcta. Ya venían llevando el arca como corresponde. Entonces, por eso, ahora volvemos a Números. Volvemos al Números, capítulo 1, versículo 50. Entonces, fíjense cómo nos dio un ejemplo de cómo estaban utilizando mal la ley. Y ahora volvemos a la ley. Versículo número 50. Dice, sino que pondráis a los levitas en el tabernáculo de testimonio. A los levitas. No a Usa, no al hijo del pastor, no a Juanito que soñó de que iba a ser el presidente. Entonces, no. Levita, llamados por Dios. Hoy no somos levitas, pero Dios llama a sus hijos de manera espiritual. Dios le pone algo a la persona para servir, algo que quema, algo que lo lleva adelante para soportar la carga. Pero los que no son llamados son extraños, son extranjeros, y ahora los va a nombrar. Entonces, nos dice, y sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo. Ellos llevarán el tabernáculo. Entonces, cuando vemos Josué, por ejemplo, que va a cruzar el río Jordán, y vemos que los primeros que tenían que ir con el río Jordán, al río Jordán eran los levitas, los sacerdotes, llevando como corresponde el arca del testimonio. Primero la presencia de Dios. Esto era lo que significaba. Entonces, por eso vemos que obedecemos a Dios, obedecemos la cultura que nos tocó vivir. Entonces, en el versículo número 51 dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladar, los levitas lo desarmarán. Los levitas también, no podían desarmarlo cualquiera. No podía decir, hey, Usa, vení, ayúdame acá con el tabernáculo. No, solamente los levitas vivían para eso. Por eso hoy los levitas de manera espiritual debemos entender que hay llamados al ministerio, que van a dedicar su vida para estudiar, para leer, para enseñar, para vivir en santidad, para agradar a Dios. Estos son los levitas, porque tienen un acceso a Dios. A ver, no somos levitas, insisto, pero en lo espiritual somos llamados por Dios. Entonces, acá lo que nos dice es que los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estaban acampados y decían, bueno, la nube decía, vamos, seguimos, y tenían que seguir la nube, que ya va a aparecer, ya vamos a ver cómo eran guiados y cómo debemos ser guiados nosotros. Vemos que los levitas tenían que tomar todo, acampar todo y llevar todo como Dios le mandaba. Y cuando se detenían, los levitas tenían que armarlo. Se detenían, era acá vamos a acampar. Y ahí armaban todo lo que era el tabernáculo. ¿Se entiende cómo era el oficio del levita? Entonces, en el versículo 52 nos dice, los hijos de Israel, dice, acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Qué es lo que nos dice? Cada tribu tenía que tener su bandera, que representaba su ejército, su grupo, su tribu, la descendencia de sus padres. Entonces, habían 12 tribus. Entonces, en un momento van a aparecer como 13, porque aparecen las 12 tribus y aparecen los levitas, parecen que hay 13. Pero bueno, después ya vamos a ver cuando llegue, cuál es la que está destituida y cómo, porque aparece varias veces, aparecen algunos y se suman otros, es un tema. Pero yo prefiero que con el correr de la lectura nos vaya cerrando. Bueno, entonces, versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio. ¿Qué es lo que nos dice? Acá nos está diciendo ahora que los levitas, a ver, iba a estar el arca en el centro cuando acampaban, y los levitas iban a estar alrededor del primer círculo, acampando alrededor del tabernáculo. Eran los primeros que tenían que estar cerca de la presencia de Dios, los levitas. Y esto es lo que deberían ser hoy los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros. Deberían ser los primeros que están cerca, acampando cerca de la presencia de Dios. Acampando significa que viven, que habitan cerca de Dios, que viven una vida de oración, que viven una vida de estudio, de predicar, de llevar la palabra, de enseñar, de guiar al pueblo, de discipularlos, de disciplinarlos. Estos son los que están acampando cerca de la presencia de Dios. Pero hoy vemos que
lo que menos están muchas iglesias es que los pastores son los principales impíos. Que cómo no va a haber una iglesia apóstata si los principales apóstatas son los pastores. Entonces, ahora nos dice que acampaban en un círculo, fíjense, el versículo 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio, porque no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. O sea que ellos iban a ser los que iban a proteger el arca, ellos lo que iban a guardar, de que nadie lo profane, de que nadie, ¿se entiende? Lo mismo hay el tabernáculo espiritual, donde hay ángeles, incluso Satanás estaba a cargo del tabernáculo celestial, es increíble. Bueno, versículo número 54. Entonces, acá vemos que están las pautas. Fíjense, entonces, ¿cómo lo está armando el Señor? El Señor ahora, en Números, está armando al pueblo ya por las 12 tribus, por ejércitos y por los hombres que estaban aptos para ir a la guerra. Ahora, a los levitas que se dedicaban al arca, se dedicaban al tabernáculo, a la presencia de Dios. Ahora, acampaban ellos primero y después el resto del pueblo. Entonces, acá les sigue dando órdenes para que empiecen a caminar. ¿Esto para qué son estas órdenes? Estas órdenes son para que empiecen a caminar en el desierto, porque recuerden que estuvieron en el Sinaí esperando a que se les dé la ley. Entonces, Fernando Franco, hola, ¿qué tal, hermano querido? Qué bueno, me reinteresan, muchas gracias. Qué bueno, Franco Veradone, ahí está, Verardone, ahí está. No leo bien porque tengo lejos el monitor. Muy bien, Franco, gracias por estar ahí, qué bendición, que sean de bendición. Bueno, continuamos con Números. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos que ellos estuvieron en el monte Sinaí, se les dio la ley, buenísimo. Ahora vemos que ya el Señor les está diciendo para que levanten campamento y empiecen a caminar. Este es el objetivo de lo que les está dando a este pueblo. Le está dando las órdenes de cómo debían caminar. No podían caminar como querían. No, Dios les decía, bueno, los levitas llevan el tabernáculo, tienen que estar en la presencia de Dios. Las tribus por ejércitos preparados, listos para la guerra. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a un montón de peligros. El pueblo de Israel se iba a empezar a enfrentar, nosotros vamos a enfrentar un montón, enfrentamos muchas situaciones. Entonces, lo que vemos es que ahí YouTube como que se quiere cortar un poquito, pero bueno, ya saben que está medio está YouTube, pero bueno, tengan paciencia. Entonces, acá lo que vemos es que Dios prepara a este pueblo para ir al desierto. Entonces, los está ordenando, no le dice, bueno, vayan y nos vemos del otro lado del desierto. No, los está preparando para que camine. Y da la casualidad de que la iglesia de hoy camina como quieren. Caminan como llaneros solitarios. Un hermano por allá queriendo predicar solo. Se presenta contra una legión de demonios, contra Satanás, solo, el tipo solo. Entonces vemos que el enemigo tiene todas las armas, todas las estrategias, tiene todo. Y nosotros como guerreros, como la iglesia de Jesucristo, parecemos los Teletubbies cuando vamos a la guerra. Y es triste. Es triste porque no pelean como deben pelear. Terminan gritándole a Satanás, diciéndole que se vaya como si fuera un perro. Terminan haciendo cosas místicas que es más digno de brujería. Y no pelea la buena batalla, ese es el problema. Pero bueno, acá vemos que le da estas órdenes para que empiecen a caminar. Y en el versículo 54 nos dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces, buenísimo. Sí, vamos a hacer todo. El tema es que cuando empiezan a caminar los primeros pasos, ya empiezan a arrepentirse y a pelear contra Dios. Y así somos nosotros. Nosotros, conocemos toda la Biblia, qué bonito. Oh, Jehová de los ejércitos, clama a mí, yo te responderé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiramos versículos bíblicos, hablamos de Biblia. Pero a la hora de la prueba, somos los primeros que blasfemamos contra Dios. Acá vemos lo mismo. El pueblo, todo bien, Jehová, vamos a ir caminando, vamos a ir a la guerra, buenísimo. 5 minutos después, 2 pasos después, ya peleando contra Jehová. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ahora les viene a hablar acerca del campamento de los jefes de las tribus. Fíjense cómo, esto es ley porque a lo largo de todo el caminar en todas las escrituras tenían que caminar así, conforme a esta ley. No conforme a lo que decía el pueblo rebelde, que eso no es ejemplo, esto es el ejemplo a seguir. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver en Jueces, donde hay una rebeldía absoluta del pueblo de Israel, donde hacen todo mal. Entonces, si tomamos ese libro y decimos, no, porque acá hicieron así, y lo ponemos como ejemplo, estamos muertos.
porque vamos a tomar malos ejemplos para nuestra vida. Es de ahí donde sale, no, la mujer pastora, porque Débora era pastora. Dicen, no, están mal interpretando a más no poder las escrituras. Entonces, fíjense, en el capítulo número 2, vamos a ver que empieza a acampar el pueblo. ¿Cómo tenía que acampar? O sea que ellos caminaban en el medio del desierto y en un momento la nube se detenía, que la nube los guiaba, y decía, acá vamos a parar. Y es ahí donde se tenían que acampar como Dios mandaba, no como ellos querían. No, bueno, yo con mi familia me voy al monte, yo me voy acá. No, no, no. Dios le dice, ustedes se van a ir organizados, ordenados. Lo mismo quiere de la iglesia. Lo mismo quiere la iglesia, que caminemos unidos y ordenados. De esto se trata. Entonces, en el capítulo número 2 nos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno con su bandera. Esto es lo que identifica. Cada tribu con su bandera. A ver, ¿qué significa esto? Hay muchas tribus en el pueblo de Dios. Cada uno con su bandera. Acá podríamos decir, bueno, yo tengo la identidad, nosotros somos de la Iglesia de Cristo, identificando, en Berazategui, en Argentina. Bueno, ahí tenemos la bandera. También Pablo se encontraba con los cristianos en la Iglesia de Cristo en Corinto. Representa Corinto el lugar geográfico, nada más, el grupo de las personas que congregaban. De esto se trata. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Dios los hace acampar. Fíjense cómo. Con banderas. Las banderas representan la identidad de cada tribu, o sea que iban ordenadas, no iban todas mezcladas, todo con que yo me llevo mejor con este, no, todo mezclado. Y el Señor nos une así. Acá en estos grupos, ahora en este grupo nos está uniendo el Señor acá. Acá yo no les estoy mandando mensajes a todos, miren que voy a hacer el estudio, nada. No, se conectan de manera voluntaria y el Señor está uniendo esto. Después lo va a hacer congregar en una iglesia local, cada uno en su país, nosotros en nuestro lugar, en nuestra región. El Señor nos va reuniendo y nos pone como una bandera que es la identidad del lugar donde está. Entonces, acá lo que les está diciendo es que cada uno tenía una bandera bajo las enseñas de la casa de su padre. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces estaba el tabernáculo en el centro. El tabernáculo en el centro, recuerden que medía 45 metros por 21 aproximadamente, y alrededor estaban los levitas acampando. Los levitas en el centro, como un círculo, los levitas, que era, el centro sería el tabernáculo. Y ya, lo que sería la periferia serían los levitas, el primer círculo, y luego tenemos las tribus, el segundo círculo. Y estaban organizados como, según las tribus, Dios le decía cómo se tenían que ordenar, según las tribus y según los puntos cardinales. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y esto es lo que va a hacer el Señor, fíjense. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 3, acamparán al oriente, que significa el este, nos dice, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Entonces acá nos está diciendo que en el tabernáculo, al este del tabernáculo, ya iba a estar la tribu de Judá. Nos dice que junto a su nación, a su ejército, bueno, nos habla de nombre de hijos que no hace falta que vayamos, después si lo estudiamos bien, lo que es genealogía y eso sería otra cosa, pero no quiero confundirlo con muchos nombres. Entonces, fíjense en el versículo número 4. Acá tenemos lo que es Judá, que ya está acomodado. ¿A dónde se acomoda Judá? Al este del tabernáculo. Versículo número 4. Su cuerpo de ejército, ¿qué está diciendo cuerpo? Acá está el cuerpo de Cristo. Acá está hablando del ejército de Judá. Estos son los que sirven a Dios, el ejército, los hombres que están aptos para ir a la guerra. Entonces acá ya está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros deberíamos ser un ejemplo que seríamos soldados, un ejército, que seríamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo nos beneficiamos. Yo en este momento estoy dando la palabra. Soy una parte del cuerpo de Cristo. Otro hermano ora, otro hermano acompaña, otro hermano aconseja. Otro hermano evangeliza, otro hermano sale a la calle, otro hermano se va a cualquier lado a predicar. Todos tienen el don, otros cantan, otros exhortan. Bueno, todo lo que es el cuerpo de Cristo es para edificación de la iglesia. Entonces, hola Rebeca Ramos, ¿cómo andás? Bendiciones. Sí, seguimos a Cristo, estudiamos la Biblia, seguimos a Cristo. Denominaciones no te podría decir porque no nos guiamos por denominaciones
de evangélico, de pentecostal, de bautista, de esto, del otro. Seguimos a Cristo, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único y verdadero Salvador. Y bueno, estudiamos las Escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de los libros de la Biblia. Así que bueno, bienvenida, gracias por estar ahí conectada. Así que Rubén Tamateo, también buenas tardes, ¿cómo andás? Bendiciones para vos, hermano. Gracias por saludar. Saludos a los hermanos desde Chile, que son varios. Así que bueno, gracias por estar ahí conectados de diferentes partes del mundo. Bueno, entonces, tenemos, por un lado, está agrupado el cuerpo. Cada tribu tenía su cuerpo ejército, que era para servir. Imagínense que una tribu tenía un problema y que venga todo el ejército de Dios a defender a sus hermanos. Esto es lo que debe ser. Esto es lo que quiere Dios. Pero bueno, hoy encontramos un cristiano apático, unos cristianos que seguían por su propia cuenta. Pero bueno, entonces... Bueno, Tony Aguilar, bueno, bendiciones, dale. Esto queda en mi canal de YouTube, en Sebastián Céspedes, podés encontrar todos los estudios y este mismo estudio completo, así que déjalo donde quede, y además son estudios largos, por eso se entiende cuando no se puede seguir de una manera, todos tenemos cosas que hacer. Entonces, vaya y luego seguimos viéndolo, porque mañana continuamos con el capítulo número 4 o 5, seguramente, de Números. Bueno, entonces, tenemos por un lado la tribu de Judá. En el versículo número 5 se suma la tribu de Isaacar, todo esto en el este del tabernáculo. Con su cuerpo, todos los hombres, nos nombra a los hombres, no hace falta porque, vieron, son todos números, por eso se llama Números el libro. Entonces, en el versículo 7 se suma la tribu de Zabulón. Entonces, acá nos está hablando de que empieza a ordenar, este es el primer orden. El primer grupo tenemos 3 tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos van a estar en el este, ahí van a acampar. Siempre que llegaban a un lugar para acampar, se tenían que ordenar. Y esto llevaba a la obediencia. Bueno, en el versículo número 10, vemos que aparece el orden del sur. Todo esto iba como las agujas del reloj. Empieza por el este, ahora por el sur, luego el oeste y luego el norte, como el reloj sería. Entonces, ahora vemos que los del sur, el segundo orden. Entonces, en el versículo 10, aparece el campamento de Rubén. Este era el que andaba con el papá de Jacob, la tribu, el nombre de la tribu, que estaban al sur con sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, que acá nos hablan de los que estaban al mando, que nos habla de Elisur y Sedeur. Bueno, son nombres muy raros todos estos. Versículo número 12. Acá aparece la tribu de Simeón. La tribu de Simeón también se junta junto con Rubén al sur. Los está distribuyendo el Señor. También con su ejército, todo de la misma manera. Ya empieza a ser repetitivo. Entonces, versículo 14, de la tribu de Gad. Entonces, en el sur iba a estar Rubén, Simeón y Gad. Yo sé que les puede estar complicando el nombre, el norte, el sur, pero estamos viendo cómo Dios no es cuando dicen, hoy da la casualidad de que todas las iglesias dicen, no, porque Dios tenemos un Dios de orden. Claro, pero hacen lo que quieren en las iglesias. No, este es el Dios de orden. Esto es que no se le escapa nada, no deja nada al azar. No les deja a Moisés, fíjate cómo acampan, fíjate cómo quieren. No, me parece que vamos a hacer esto. No le deja nada a Moisés. Eso se llama orden. Pero hoy no, con libertad, vamos y adoremos. Bueno, entonces acá tenemos el este, tenemos el sur, y en el versículo 17 nos dice, luego irá el tabernáculo de reunión en el campamento de los levitas, en medio del campamento, en el orden en el que acampan, y así marcharán cada uno junto a su bandera. Entonces, los levitas y el campamento en el medio, ya tenemos en el este Judá, Isaacar y Zabulón, ahora tenemos en el sur que acampan, en el sur Rubén, Simeón y Gad. En el versículo 18 ahora tenemos el grupo de los que están en el este. Lástima que no, ya voy a poner el programa, el OBS, todo, que podría poner una imagen de cómo estarían, va a ser más de edificación porque les estoy dando muchos nombres, muchas cosas y por ahí no llegamos a recrear. Pero si ponemos cómo estaban agrupados por tribus, ya nos daría más luz. Pero bueno, igual se está explicando bastante simple. Ahora, en el este, que sería el occidente, tenemos en el versículo 18, el campamento de Efraín. En el versículo 20 tenemos la tribu de Manasés. Y en el versículo 22 tenemos la tribu de Benjamín. Acá está el tema, que se suman las 12 tribus con uno de estos. Efraín, Manasés y Benjamín. Acá tenemos los 2 hijos de José,
que está Efraín y Manasés. Ya vamos a ir, es muy complicado esto, pero confíen en que son 12 tribus más los levitas y después vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, al oeste tenemos a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Y al norte, ¿qué tenemos al norte? En el norte tenemos, en el versículo 25, tendrían que anotarlos, por versículo poner, por ejemplo, en el versículo número 3, tendrían poner el este, que están estas 3 tribus. En el versículo 10 están las del sur. En el versículo 18 están las tribus del oeste. Y en el 25 están las tribus del norte. Y en las tribus del norte está Dan. En el versículo 27 aparece Aser. Y en el versículo 29, Neftalí. Entonces acá ya tenemos cómo se tenían que acampar en el medio del desierto. Entonces esto es algo que ya lo debían saber. Entonces ellos iban caminando en el desierto, caminaban. La nube protegía del sol, de los rayos solares y los guiaba. Cuando la nube se detenía, decía, bueno, acampamos acá. Entonces empezaban a acampar y de esta manera tenían que acampar. No era como querían. No era que, bueno, yo como no me aguanto con el hermano. ¿A qué es lo que está llevando esto? Acá vemos que es un orden de Dios, de que Dios nos manda a estar en comunión con los hermanos. No, pero Juanito no me gusta porque no tiene amor. No, Juanita no es muy chismosa. Ah, claro, porque yo soy santo, yo soy Cristo en la tierra. No, lo que debemos entender es que debemos caminar con nuestros hermanos. El acampar entre tribus representa para nosotros el estar acampando entre hermanos, en tener relaciones entre hermanos. Como hermanos, no como amiguetes. Esto lo remarco siempre, porque a veces los cristianos se creen que ser hermanos es ser amiguetes. Y estamos 24 horas hablando, 24 horas llamándonos, comiendo, molestando, y no, porque esto después llega a un hostigamiento y terminan peleas. Entonces, nos merecemos el respeto como hermanos y sí el interés, el congregar. Entonces, esto es congregar. Esto es estar reunidos entre hermanos por tribus. ¿Se entiende? Acá hay una tribu. En México hay otras tribus. En Nigeria hay otras tribus. Lo mismo, de la misma manera. Entonces, pero siempre con orden. Entonces, ahora nos dicen, en total, de los que habían ya, el censo había dado que había 603.550 soldados, hombres que iban a la guerra. Entonces, en el versículo 33 nos dice, más, los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, volvemos a aclarar que, fíjense qué repetitivo que es el Señor. Y lo lindo es que después nos olvidamos. Vuelve a insistir, los levitas no son contados dentro de las 12 tribus. ¿Se entiende? Ellos eran aparte, más, todos tenían herencia, menos los levitas. Y es algo muy triste llegar a la tierra prometida y todas las tribus, qué lindo, esto es para mí, esto es para vos, wow, y ellos mirando. Pero bueno, tenían el privilegio más grande de que sus ojos tenían que estar en lo celestial y no en lo terrenal. ¿Se entiende? Y a esto estamos llamados nosotros. Nosotros no tenemos una herencia terrenal. Nosotros tenemos una herencia celestial. Y ahí es donde tenemos que estar apuntando nuestros ojos puestos en lo alto, nos decía Pablo en Colosenses, y no en lo terrenal, puesto en lo celestial. Bueno, versículo número 34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Obedecieron. Fíjense que tomaron, como decía, el tema es que después llevarlo a la práctica es el problema. Entonces obedecieron y acampan como Dios le mandaba. Y acamparon por sus banderas y marcharon cada uno por su familia según las casas de sus padres. ¿Vieron? Ahí ya empiezan a marchar. Entonces, ahora viene en el capítulo 3, que esto es lo que quiero que veamos hoy. Esperen un poquito más porque está haciendo mucha doctrina todavía. Todavía no entra en lo que es desierto, el caminar, los rebeldes. Vamos a ver, va a ser hermoso esto. Aparece Coré, aparece Balaam, aparece Balac, aparece un montón acá vamos a ver guerras, vamos a ver enemigos, vamos a ver traicioneros, vamos a ver traidores, vamos a ver personas que quieren usurpar el cargo. Vamos a ver cómo los líderes empiezan a desanimarse, todo lo que es nuestro caminar. Y esto es lo que nos tiene que mostrar que si estamos decaídos es porque estamos en el desierto, es porque estamos, y ahí la Biblia nos va a revelar en qué situación espiritual estamos y qué armas tomar para poder atravesar el desierto como Dios ordena. Entonces, ahora, acá vamos a ver en el capítulo número 3 que ahora hay un censo y los deberes de los levitas. Ahora es específico de los levitas. Recuerden que a los levitas los toman aparte.
Entonces, en el capítulo número 3, vamos a ver que hay un censo. Censo ya dijimos que era un recuento de las personas, para ver cuántos habían, principalmente los hombres que estaban preparados para ir a la guerra, aptos para ir a la guerra. Entonces, esto nos hablaba en lo simbólico, de que no pasa por la edad, sino que pasa por que una persona sea apta para servir a Dios. Entonces, podemos encontrar jóvenes de 15, 16 años que están capacitados para ir a la guerra, capacitados cristianos que hoy en día podemos encontrar muy jóvenes que sean maduros en fe. Y podemos encontrar dinosaurios, cuarentones, cincuentones, sesentones que no están preparados para ir a la guerra. Entonces, esto tiene que ver con una capacitación espiritual, más que por una estadística física. Bueno, capítulo número 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. Recuerden que viene de acá los levitas. De la tribu de Levi, Aarón y Moisés eran de esta tribu. Entonces, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, estos son los nombres de los hijos de Aarón. Y acá viene la descendencia. Acá viene a hablar de cómo a partir de ellos viene la descendencia de Aarón, que estos están llamados al sacerdocio. Entonces acá nos habla, los hijos de Aarón, Nadab, ¿le suena Nadab? El primogénito, Abiud, ¿le suena? ¿Quién es estos? Estos son los que ofrecieron un fuego extraño en el templo y fueron consumidos por la ira de Dios. Entonces aparece Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Entonces en el versículo número 3 nos dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos. A ver, si bien recuerdan que en la ley ceremonial de Levítico, al sacerdote se lo debía ungir con aceite, que representaban que estaban llenos del Espíritu Santo, que tenían que purificarse, tenían que tener vestiduras santas, tenían que tener ropa de lino fino, que hablaba de la santidad, de la pureza sexual. Bueno, todo eso hablaba de lo que le demanda a los ministros Dios. No es cosa fácil. Entonces, sacerdotes ungidos era ungidos con aceite. Hoy la iglesia no sé qué hace ungiendo con aceite. Eso es brujería. No se dejen ungir con aceite. Entonces, ellos tenían algo más grande en lo celestial. Exactamente, Emilia. Lo vemos que ellos tenían un privilegio muy grande, que era el servir a Dios, dedicarse a eso. El levita se dedicaba a eso. No tenía que ir a la guerra, ellos tenían que estar clamando por el pueblo cuando iba a la guerra. Ese era el oficio de ellos. Bueno, entonces acá aparece el sacerdote ungido, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces, de lo que nos habla es de que la descendencia de Aarón salen los sacerdotes, que deberían ser ungidos con aceite, que representaban la santidad, la pureza, que estén aptos para el ministerio. Hoy exactamente lo mismo. Hoy no pueden haber pastores adúlteros, pastores en pecado, pastores apóstatas. Deben ser consagrados los ministros, tanto como pastores, predicadores, hombres maduros en la fe. No solamente estamos hablando de pastores o de lo ministerial, estamos hablando de hombres de fe que deben ser puros, santos. Esto habla de ungidos, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. No se puede ejercer el ministerio de Dios estando en pecado, sin consagración. Consagración es la pureza y la santidad. Y de esta manera el Señor, en este contexto, el Señor nos bendice. Bueno, en el versículo número 4, acá nos empieza a explicar de quién era Nadab y Abiú, para los que se olvidaron. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Fíjense que acá, ¿qué es lo que vimos? Ya cuando vimos en Levítico que Nadab y Abiú habían ejercido el sacerdocio y ofrecieron un fuego extraño, fueron consumidos y murieron. Pero automáticamente los que los sustituyeron fueron Eleazar y fue Itamar. Los sacaron y ellos tomaron el lugar. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros no somos indispensables para la obra de Dios. Nosotros, si no lo hacemos correctamente, el Señor tiene otro, mucho mejor que nosotros. Entonces, esto, no, por ahí nosotros nos creemos, no, que si yo no predico el Evangelio no prospera. El Señor no lo conoce nadie. No. Si vos no estás, va a poner a otro. Y si no estás capacitado para el ministerio, te va a sacar y va a poner a otro. Entonces, esto es lo que nos está mostrando. Entonces, en el versículo número 5 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví
y hazla entrar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Fíjense, acá está ordenando de que los sacerdotes tenían que estar delante de Aarón y servirle a Aarón. Él era el líder. Él era el jefe, digamos, para entender, el sumo sacerdote. Entonces, acá cuando aparece Aarón, estamos hablando del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos en el orden arónico. Entonces, en el sumo sacerdote tenían que servirle los sacerdotes, los hijos de Aarón, al sacerdocio, estaban a disposición de Aarón. ¿Qué es esto para nosotros en el Nuevo Testamento? Cristo, ya lo habíamos visto en hebreo, es el sumo sacerdote, bajo el orden de Melquisedec. Cristo es al que nosotros, si nosotros somos llamados reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento, debemos servirle igual que está escrito acá. Por eso vemos que acá está oculto, pero el Espíritu Santo nos revela que el sacerdote Aarón para que le sirvan. Nosotros estamos para servirle a Jesucristo. ¿Se entiende? No. La verdad que yo lo recibí a Jesucristo para que Él me sirva a mí. Por eso yo tengo que orar con poder y declarar muchas cosas para que Él me sirva a mí. Esto es lo que piensan muchos. Pero bueno, eso es producto de la imaginación o de las películas de Harry Potter. Bueno, en el versículo número 7 dice, entonces acá nos está hablando que los de las tribus de Leví, que serían los sacerdotes, van a ir al sacerdote Aarón, le van a servir, y en el versículo 7 nos dice, y desempeñen el cargo de él. Esto iba a ser hereditario, esto iba a ser dinastías, que cuando muera Aarón iba a ser el hijo Itamar o Eleazar. Cuando muera Eleazar iban a ser los hijos, o sea que era una dinastía del pueblo de la tribu de Aarón. Entonces, la diferencia es que hoy en día ya no estamos bajo el orden de Melquisedec, que habla de un sacerdocio eterno. ¿Qué significa esto? Nosotros no estamos bajo dinastía, parece que sí, porque las iglesias predican los hijos, los pastores, los hijos, los nietos, los bisnietos y todos los allegados a los pastores, como una gran dinastía, como el sacerdocio de Aarón. Pero hoy Dios no llama de esta manera. Puede llamar de un pastor a un hijo pastor y que siga, pero en algún momento se puede cortar y no siempre. Por eso vemos que muchas iglesias hoy en día, pastores que obligan a sus hijos a que sean pastores. Y los hijos por ahí no quieren saber nada, por ahí querían ser carpinteros, por ahí querían ser, no sé, abogados y servir en ese contexto, pero por ahí los padres quieren ejercer este sacerdocio de una manera obsesiva y terminan blasfemando y empieza a haber apostasía en la iglesia, porque empiezan a haber personas no capacitadas para el sacerdocio. Entonces, que desempeñen el cargo de él, en el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Para esto eran los sacerdotes, para servir en el ministerio del tabernáculo. O sea que los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios, eran los que tenían que orar por el pueblo, tenían que vestir con vestiduras santas, se tenían que purificar, tenían que limpiar los animales. Recuerden que ellos estaban con vestiduras blancas de lino fino, los sacerdotes. No confundan con el sumo sacerdote que tenía el efod, el pectoral. Eso era una vez al año en el día de Yom Kippur. Pero el sacerdote tenía una vestidura blanca. Entonces, imagínense el sacerdote que llevaba un oficio de carnicero, porque tenía que hacer los sacrificios, degollar a los animales. ¿Qué es lo que se veía? Manchas de sangre en toda la ropa. Entonces, ¿qué es lo que impactaba? Lo que impactaba en el hombre a los ojos era la sangre en vestiduras santas. Entonces, esto era un reflejo de lo que iba a ser la cruz de Cristo, la sangre derramada. Bueno, esto ya lo explicamos. Versículo número 8. Y que guarden los utensilios del tabernáculo, del culto de reunión, y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Los levitas nada más podían hacer esto. Solamente los levitas podían utilizar los utensilios, podían guardarlos, utilizarlos. Ellos tenían que comer el pan de la mesa de los panes de la proposición por los hijos de Israel. No lo podían hacer ninguno de otra tribu de las que nombramos, ninguno de Judá, de Isaacar, de Zabulón, ni de Rubén, ninguna tribu podía hacer lo que hacían ellos. No les era permitido. Y hoy en día es lo mismo. Los que están llamados a un sacerdocio en el orden de Melquisedec, que están llamados por Dios para pastorear, para ser pastores, para ser evangelistas, lo que sea, misioneros, lo que sean, el Señor los llama.
Pero cuando no son llamados, no puede cualquier otra tribu. Aunque la persona haya soñado que sí, yo voy a ser cantante, no, yo voy a ser pastor, no, yo voy a hacer esto. Importa muy poquito lo que vos sientas. El Señor te tiene que poner algo, te tiene que llamar, te tiene que preparar, te tiene que procesar, y con el tiempo vas a ver de que si realmente es verdadero el llamado. Bueno, en el versículo número 9 nos dice, bueno, nos está diciendo que ellos se encargarán por los hijos de Israel, entonces los levitas, y que ministren el servicio del tabernáculo. Otros no podían hacerlo. Entonces, versículo número 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, que dice, tengo todo escrito acá. Les son enteramente dados por entre los hijos de Israel. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el pueblo de Leví es la primicia de parte de Dios. De todo el pueblo de todas las 12 tribus, Dios toma como primicia, toma como primogénitos a la tribu de Leví. Ellos son todos para mí. Esto es lo que dice el Señor. Recuerden que los primogénitos tenían que dar lo primero, el primer hijo varón, todo, dárselo a Jehová, nos estaba hablando. Del primer animal, todo. Acá está hablando de que todos los levitas. Dios dice, yo tomo a todos los levitas para mí. Es el privilegio más grande. Esto es lo que estamos viendo en cuanto a los levitas. Versículo número 10 dice, y constituirá Aarón y los hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Fíjense lo que está diciendo. Los levitas. Acá no quiero ver a nadie de ninguna otra tribu queriendo servir por más que haya soñado. Entonces, hoy exactamente lo mismo. Hoy nos habla de que los que son llamados para el ministerio están aprobados por Dios. Pero el extraño, ¿qué es el extraño? El extraño, el que no es llamado por Dios y está pastoreando. Y acá podemos ver la mayoría de las iglesias. Muchos pastores que no son llamados por Dios, pero están ahí pastoreando. Bueno, eso es lo que dicen. Están ahí predicando cuando deberían estar estudiando. Entonces, vemos muchas personas que no están aptos para evangelizar, no están aptos para predicar, no están aptos para orar, no están aptos para servir, no están llamados. Pero ellos acá nos está diciendo que el extraño que se acercara morirá. El extraño morirá. Espiritualmente estamos hablando hoy. Hoy es todo espiritualmente. Si yo digo, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, como estamos viendo una gran corrupción en el sistema religioso, para que la gente, todos se sientan bien, vamos a servir todos, que nadie se enoje, que sirvan niños, mujeres, cualquiera, paganos, personas que recién se convierten. Entonces, yo me acuerdo que en una iglesia en la que iba Emilia, un día en la Santa Cena, bueno, para que nadie se enoje, vengan a servir la Santa Cena. Y venía gente gente que vivían como paganos. Entonces vemos que personas que están al servicio de Dios, cuando no son aptos, morirán espiritualmente, están muertos, porque no saben lo que hacen. Porque lo primero que no tienen es temor de Dios. Porque cuando Dios llama a un hijo de Dios al ministerio, cuando uno tiene llamado pastoral, para lo que sean, de diácono, lo que sea, va a sentir temor, va a sentir fuego, va a sentir reverencia, va a sentir respeto. No se va a mandar así porque sí. Pero el que es extraño no le interesa nada. Dice, bueno, vamos a predicar. No estudié nada, pero bueno, vamos a predicar. Así están. Y los paganos, los impíos, dicen, bueno, hoy, la semana que viene, ¿quién quiere predicar en el culto? Así se manejan muchas iglesias. Acá, yo, bueno, qué bueno. Acá, Juanito, es narcotraficante, pero igual va a predicarle a la iglesia. Qué bonito. ¿Quién más quiere predicar para el otro sábado? Así me ahorro de predicar, dice el pastor. Nadie. Vamos, alguien que predique, vamos, porque el Señor los quiere escuchar, quiere que, bueno, yo acá, amén. Qué bonito, Juanita de 7 años va a predicar, nos va a darle el mensaje. Bueno, así están las iglesias queriendo contentar al pueblo que no está llamado para servir. Acá estamos hablando de que vivan cerca de Dios, porque hay gente que no están llamados a servir y a vivir las 24 horas estudiando, orando, de llevar un ministerio. Hay gente que Dios le dice, viví en santidad, lleva una familia ordenada, predica en el contexto en el que te toque vivir y sé útil en el cuerpo, en ese contexto. Por eso no todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, no todos van a servir en la iglesia cantando, sirviendo, o bailando o haciendo lo que se imaginen. Bueno, es muy amplio esto. Bueno, entonces, en el versículo número 11 nos dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí,
yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán, pues, míos los levitas. Entonces, se entiende que acá los levitas tenían una posición espectacular. Y da la casualidad de que Leví era un asesino. Cuando nos vamos a los hijos de de Jacob, los hijos de Jacob, cuando fueron y destruyeron una ciudad, y vemos que, Simeón y Leví, no, pero Leví era un hombre totalmente pecador. Leví nos hablaba de un hombre furioso, que Jacob había dado una profecía en cuanto a Leví, de que había sido destituido de la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel hacen el becerro para adorar, los levitas se pusieron del lado de Dios y fueron los que ayudaron a matar a todos los que habían desobedecido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahí se restauró la relación de la maldición con la que venían los levitas, la restauran en el becerro de oro. Por eso lo establece como pueblo que está cerca de Dios. Un privilegio muy grande. Bueno, entonces, en el versículo número 13 nos dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. O sea que desde ese tiempo se toma como que los primogénitos es para Dios, desde el tiempo de los muertos de los primogénitos de Israel. Dice, santifiqué para mí todos los primogénitos. Santifiqué, ¿qué significa santificar? Santificar significa apartar, separar. Separé para mí, dice Jehová. Es como decir, de todos estos yo voy a tomar a ellos para que me ayuden, para que estén en el servicio del tabernáculo. Entonces, eso es santificar, no es que los hizo santos y que no tienen pecado. No, no, no. Los santifiqué significa que los aparté. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos justificados por la fe y somos santificados. Nosotros somos santos. Nosotros somos los santos de la iglesia. Pero ahora, ¿somos los santos que nos imaginamos que no pecamos nunca? No, 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 somos apartados para Dios, que de entre de todo el mundo el Señor nos apartó a nosotros para salvación, para el servicio. Bueno, entonces acá está diciendo, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuentan los hijos de Leví, y ahora le hace un recuento a los levitas. Yo sé que es medio tedioso todo esto hasta ahora. Yo sé que estábamos arrancando con el desierto todo y vuelve la ley, vuelve el orden, pero acá es cómo tienen que caminar. Entonces ahora viene a ser un censo, por eso se llama Números el libro, porque es todo números, censos. No todo, pero los capítulos, y en estos capítulos se basó el título. Entonces, en el versículo número 15 viene el censo de los levitas. Entonces nos dicen, cuenta los hijos de Leví, según la casa de sus padres por familia, contarás a todos los varones. ¿Por qué nos habla de los varones? Muerte al patriarcado, diría el Señor, las mujeres empoderadas, vamos a poner a las mujeres que vayan a la guerra. No, porque Dios estableció desde Génesis que este oficio se lo da a los hombres. Y hoy que vemos lleno de pastoras. No, no, todo porque Débora era pastora. No, porque Raquel era pastora. Bueno, sí, sigan así. Pero bueno, acá nos dice que contará todos los varones de un mes arriba. O sea que desde los niños, de los bebés, hacia adelante, vemos que todos los varones es el recuento. Entonces, versículo 16. Y Moisés contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Bueno, acá nos va a nombrar 3 personas. Qué lindo, Vero. Un lindo estudio, me dice acá Verónica Castillo. Qué lindo, me alegra. Está buenísimo porque tenemos más claridad. Qué bendición. Qué bueno, Emilia, qué bueno. Este era el objetivo, que nos gocemos así de lo que es el libro, cuando estudiamos, leemos, de que no sea agarrar una fotocopia, leerla y que después mañana me olvido. No, esto es meditar, volver, ver cómo era el manejo. En un momento nos podemos olvidar, volvemos al Levítico, decimos, está toda escrita la Biblia. Ah, era esto, con razón. Esta es nuestra arma, esta es nuestra espada. No nos vamos a acordar de memoria todo esto. No vamos a decir, de la tribu de Neftalí hay 6.343 hombres. No, eso no sirve de nada. Bueno, si queremos llevar un estudio profundo, sí, pero no nos serviría de nada. Pero sí saber dónde tengo que ir a la Biblia, en qué parte buscar y ver cuántos hombres era y tener luz de esta manera. Bueno, entonces, acá aparecen, de los hijos de Leví, aparecen 3 hijos: Gersón, Coat
o Gerson, no sé, pero me parece que tiene acento en la O, así que es Gersón. Gersón, Coat y Merari. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? En base a estos hijos le va a dar tareas y les va a dar un recuento como subgrupos, como subtribus serían. ¿Se entiende? Entonces, este es el objetivo. Ahora está censando a los levitas, entonces por estos tres grupos. Entonces, versículo 18. Y los nombres de los hijos de Gersón y sus familias eran Libni y Simei. Bueno, los nombres no interesan. No quiero poner muchos nombres porque van a empezar a confundir. A mí me confunden mucho los nombres. Por eso trato de que enfoquémonos en lo que nos lleva al grupo así en general. Versículo número 19. Acá nos dice los hijos de Coat. Entonces, en el versículo número 20 nos habla de los hijos de Merari, y en el 21 nos dice de cada uno de ellos quiénes son, cuántos eran. Nos dice, de Gersón era la familia de Libni y de Simei. Estas son las familias de Gersón. Entonces nos dice, los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7.500. O sea que, ¿qué es lo que va a hacer? De Gersón, o Gersón, no sé cómo sea, porque lo escuché de varias maneras también, entonces a veces me confundo y no sé cuál sería pero bueno, de Gersón nos dice 7.500 personas. A ver, de los levitas, fíjense cuántos habían para el servicio. De Gersón nos habla que habían 7.500 personas de varones. Ahora, y acá nos está diciendo, y acá nos dice que de estas familias, que las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al oeste. Los está ordenando cómo el círculo que estaba más cerca al tabernáculo, cómo se tenían que acampar cuando se tenían que detener. Entonces, acá, así de la misma manera como las tribus se estaban agrupando, ahora por los hijos de Leví. ¿Se entiende? Eran las tribus. Entonces, de Gersón nos dicen que 7.000 al oeste. En el versículo número 24 nos dice el jefe del linaje de los gersonitas. Bueno, no, nos está mostrando los líderes. Y ahora nos dicen los deberes de Gersón que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer este grupo? Acá nos dicen las tareas. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, la cortina del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Acá nos dice el texto de que de la tribu de Gersón, no de la tribu, de los hijos de Gersón, se dedicaban a las cortinas que estaban en la puerta del tabernáculo. No lo hacía cualquiera. No, lo hago yo. No, tenía que ser los que lo tenían que ser. De la tribu de Leví, de los hijos de Gersón. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que nos dice es que se dedicaban a las cortinas del tabernáculo de reunión. Recuerden que las cortinas era un tema. Las cortinas tenían diferentes colores. Tenían un carmesí, tenían un púrpura que hablaba de la realeza, el carmesí que hablaba de la sangre de Cristo, el blanco que hablaba de la pureza, el color celeste que hablaba del cielo. Entonces, había muchos símbolos y ellos son los que tenían que ordenar esto. Ahora, también las cortinas del atrio. Cuando entraban del atrio al lugar santo, esas cortinas también. O sea que el velo, todo estaban a cargo ellos. Versículo 27, acá aparecen los de Coat. Acá están los otros hijos. Entonces, en el versículo 18 nos dice que de los de Coat fueron 8.600 hombres, varones, de los hijos de Coat. Ellos se iban a instalar en el sur, al sur del tabernáculo. Y acá vemos que los deberes, en el versículo 31, nos dice que ellos estaban a cargo, ellos estarán a cargo del arca, de la mesa. ¿Vieron todas las cosas que les tocan a ellos? Por ejemplo, el arca, ya conocemos que era la caja de madera forrada en oro. La mesa de los panes de la proposición, ellos se encargaban de llevar el pan, de ponerlo bien, de hacer todo lo que correspondía. Del candelero, ellos también. O sea que habían, 8.600 hombres para este servicio. Miren cómo estaba organizado. O sea que habían 7.500 hombres de Gersón para las cortinas y para el atrio y todo lo que era eso. Bueno, habían gente para desarrollar el ministerio. Entonces, ellos se dedicaban al arca, a la mesa de los panes de la proposición, al candelero, para que la llama se mantenga encendida,
a los altares, el altar de incienso, el altar de bronce, los utensilios, todo lo que tenía que ver con los instrumentos del tabernáculo, del santuario, con que ministran, y el velo y con todo su servicio. Entonces, todos ellos se tenían que acampar al sur y se encargaban de esto, los levitas. En el versículo 33 aparece de Merari, que es el otro hijo, dice, era la familia de, bueno, no hace falta la familia porque confunde, pero bueno, en el versículo número 34 nos dice que 6.200 hombres mayores de un mes para arriba, nos dice que eran de los hijos de Merari. Ellos se tenían que instalar en el norte, ellos se tenían que acampar en el norte y ellos estaban a cargo, en el versículo 33, nos dice que estaban a cargo de la custodia de las tablas del tabernáculo, de sus barras, de las columnas, de las basas y todos los enseres con todo su servicio. Entonces, de lo que eran los hijos de Merari, que eran 6.200 hombres que se tenían que acampar en el norte, tenían la custodia del tabernáculo, de las tablas, nos dice, de sus barras. Ellos todos tenían barras, tenían todo lo que era el armado, tenía columnas con el que se sostenían lo que era este campamento, sus basas, que eran las bases, que eran de bronce, etcétera. Y todos los enseres, todo lo que eran los anillos y todo lo que tenía que ver con, bueno, ellos se encargaban de esto. Este era el deber. Entonces, también en el versículo 37 nos dice que las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Ellos eran de lo que eran los hijos de Merari. Yo sé que por ahí los estoy confundiendo. Bueno, qué lindo, Eliana Hernández, que queda claro. A mí me está preocupando porque hasta a mí se me está complicando tantos nombres, pero bueno, si lo van recreando, después es para verlo de nuevo. Yo los invito a que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a anotar y que tomen en limpio y va a quedar en claro. Y que tenga que complementar otros libros también, porque de esto se trata, los estudios que ya fuimos haciendo. Entonces, en el versículo número 38 nos dice que al este tenemos que acamparán delante del tabernáculo, se ofendieren delante del tabernáculo de reunión, serán Moisés y Aarón. Entonces acá vamos a ver que al este va a estar Aarón y Moisés. La familia de Moisés y de Aarón van a acampar al este del tabernáculo con sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Ellos iban a cuidar el santuario en el lugar de los hijos de Israel. Ninguno podía tomar la posesión esta. Y vuelve a repetir, y el extraño que se acercare morirá. Exclusivo. Entonces, Dios es bastante claro, bastante perfecto para entender cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que quiere. Solamente tenían que obedecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con que llegan, está bien, corre el tiempo, la apostasía viene con el correr del tiempo. Lo encontramos a David danzando y llevando en un carro nuevo el arca el arca. Y acá vemos que tenía que ser por herencia, tenía que ser por dinastía, tenía que ser por hijos. Entonces, ¿por qué le cayó el juicio a Usa? Esto es lo que nadie quiere contar, porque venían haciendo cosas desordenadas como Dios no había mandado. Entonces, acá estamos viendo el orden, por eso nos guiamos en la ley y después vamos a ver cómo el pueblo de Israel, todos los problemas que habían por no cuidar la ley, por no guardarla. Entonces, en el versículo nos cuenta cuál era el total. Entonces nos dice en el versículo 39, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Entonces, juntando a todos, habían 22.000 hombres para el servicio del tabernáculo. Fíjense lo que es, 22.000 hombres. Esto es una nación, no es una iglesia. Entonces, 22.000 hombres para el servicio del tabernáculo. Entonces, tenía que ser una exigencia para el sacerdote que quería servir. Entonces, si yo nací levita en este tiempo, si yo hubiese nacido levita, tenía que servir. Ya era un primogénito para Dios. Ya era el primogénito, hablamos de lo que es, acá nos viene a hablar del rescate de los primogénitos también. A ver, el levita tenía que servir y con el correr del tiempo se iban multiplicando y habían más levitas. Entonces, a la hora de servir, por ahí pasaban 7, 8 años para que te toque servir de un tiempo al otro.
porque era tanta la cantidad que los sacerdotes que iban a servir no era que servían como nosotros decimos, bueno, servimos todos los días en la iglesia. No, 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 en ese tiempo, años preparándose, años en santidad, años en comunión con Dios, años haciendo la voluntad de Dios para poder servir. ¿Se entiende el esfuerzo que es servir? Entonces, bueno, y por último, así llegamos al capítulo número 4 y lo vemos mañana. Igual esto lo vamos a ir viendo rápido, todo lo que conforma la ley ya, porque ya tenemos bastante firmes los principios. Vamos a ver, pero después a partir del capítulo 10, del capítulo número 9, 10, ya vamos a ver que empiezan a caminar y ya se empiezan a pelear con Dios. Y ya ahí empieza el desierto, ahí empieza en el desierto. Ahora estamos viendo números, ¿qué es números, estadísticas? Entonces, en el versículo número 40 nos va a hablar acerca de el rescate de los primogénitos. El rescate tenía que ver con la persona al primogénito que se debía rescatar, que había que pagar un dinero. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto en la ley. Esto ya no quiero que nos enfoquemos mucho en esto porque nos va a desviar mucho. Pero bueno, nos dice en el versículo 40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones, recuerden siempre varones. Por eso, cuando aparece una mujer pastora, ustedes se tienen que reír. Otra cosa más que decir que no, ni duden, porque a lo largo de las escrituras no aparece la mujer ejerciendo ningún ministerio. Y no es que ahora en Cristo todo lo puedo, en Cristo me fortalece y ahora toda la mujer puede. No, sigue el mismo principio. Bueno, entonces, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Versículo 41. Y tomarás de los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Fíjense, los levitas iban en lugar de todos los primogénitos. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Versículo 42. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, todos los primogénitos varones conforme al número. Fíjense, número, aparecen números, por eso lo remarco para que digamos número por los censos. Entonces vamos a los censos y que es el desierto. Este es el objetivo. Por eso lo remarco tanto ciertos principios. Entonces, contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, con todos los primogénitos varones, conforme al número de los nombres de un mes arriba. Fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, tomad los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, los animales de los levitas en lugar de los animales de los levitas son míos, yo Jehová. Bueno, y acá nos está hablando de que para el rescate, para el rescate de los primogénitos que se podía pagar, versículo 46, y para el rescate de 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Bueno, acá esto ya lo habíamos estudiado. ¿Se acuerdan? Para que quiero que vayamos más. Está haciendo lo mismo que ya la ley le había demandado, que era pagar un rescate. Que era pagar, en este tiempo nos hablaba de ciclos. El dinero existía, que el diezmo sea en grano era porque Dios estableció que tenían que dar el diezmo en grano, no es porque no existía. Muchos dicen, no, porque antes no existía el dinero, entonces como ahora existe tenemos que dar dinero. No, no. En este tiempo tenían que dar ciclos de plata, ciclos bueno, habían diferentes valoraciones numéricas de lo que era el dinero. Bueno, el tema es que tenían que pagar un rescate por los primogénitos y eso se lo tenían que pagar a los levitas. Entonces, cuando se hacían eso, es como que estaban a cuentas con Dios. Pero bueno, llegando ya al capítulo 4, vamos a ver más de las tareas de los levitas, pero vamos a hacer un resumen ya de esto porque esto lo vamos a ver mañana ya. Pero bueno, vamos a ver la ley sobre los celos, ya vamos a empezar a ver los celos, las leyes que habían, el voto de los nazareos, vamos a ver la ley de la restitución, bueno, todo lo que es ley hasta el capítulo 10. Y después nos vamos a gozar. Después de esto, cuando tengamos bien en claro lo que es la ley, cómo tienen que caminar, vamos a ver que Jehová envía codornices. ¿En qué contexto? Todo el pueblo de Israel siempre desobedeciendo a lo que ya estudiamos como ley. Vamos a ver el castigo de Dios, la disciplina, la misericordia, el amor, la paciencia. Vamos a conocer el carácter de Dios. De esto tenemos que entender cómo Dios trabajó con su pueblo, que de la misma manera va a trabajar con nosotros. Entonces vamos a ver también en el capítulo 12 que María y Aarón murmuran contra Moisés. Fíjense los líderes, el sumo sacerdote,
Por eso vemos que Cristo es el sumo sacerdote con el orden de Melquisedec, que es eterno, no tiene nada que ver con Aarón, que estaba murmurando. Después, bueno, se llena de lepra, María, ya vamos a ver, también aparecen las leyes sobre los leprosos también. La misión de los 12 espías, ya Moisés manda a reconocer la tierra prometida y vienen todos, no, todo bien con las promesas, pero hay gigantes. Si no hubiesen gigantes, seguramente la promesa se cumplía, pero como hay gigantes, Dios no va a poder cumplir la promesa. Esto es lo que le vinieron a contar a Moisés. Pero bueno, después vamos a ver que en el versículo 14 los israelitas se rebelan contra Jehová, todos así es caminar. ¿Pero de qué se rebelan? De la ley. ¿Se entiende? Entonces lo estudiamos como un libro histórico. Entonces después vamos a ver que Jehová castiga a Israel, vamos a ver la muerte de los 10 espías, vamos a ver las leyes sobre las ofrendas también que aparecen, lapidación de un violador en el día de reposo. ¿Qué es lo que va a pasar? En el capítulo 15, versículo 32, nos habla de que a un violador del día de reposo, no estamos hablando de un violador sexual, alguien que estaba juntando leña en el día de reposo, lo tuvieron que matar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no entendió? La ley. ¿Se entiende? Entonces, después aparece la rebelión de Coré, que se rebela contra Dios, que contra el ministerio de Aarón. Después vamos a ver lo que es que la vara de Aarón reverdece. Vamos a ver el sometimiento de los sacerdotes, la purificación de los inmundos, el agua que sale de la roca. Vamos a ver, bueno, la muerte de Aarón, vamos a ver la serpiente de bronce. Por murmurar se llenaron todos se enfermaron todos, después tuvieron que ver una serpiente. Aparece Balac, aparece Balaam. Entonces vamos a ver todo esto es maravilloso de todos estos libros, pero estudiarlo en el contexto, porque por ahí conocemos la historia, porque vimos la película de Moisés, pero vamos a ver los tesoros espirituales, y después vamos a ver Israel que acude a Baal peor, vamos a ver, y después aparece en el capítulo 26 nuevamente el censo, otro censo. Censo en el pueblo en Moab, acá aparece otro censo, por esto se llama números. Entonces, después empiezan a hablar cómo ya se empiezan a repartir las tierras cruzando el desierto, cómo se estaban preparando para tomarla. Entonces, bueno, todo esto vamos a ver. Todo esto vamos a ver en el libro de Números. Espero que les haya gustado el estudio de hoy, que les haya dado luz. Yo sé que por ahí es un tema que hay gente que por ahí recién se conecta, se encuentra con una palabra un poco más sólida y no saben por dónde estamos o con qué versículo, y cuesta a veces llevar. Pero bueno, estamos tratando de estudiar con ciencia, con inteligencia, con diligencia, como podemos, con las capacidades, las armas que tenemos, que Dios nos da, los talentos, y ahí tratamos de seguir adelante. Así que bueno, vamos a terminar en oración, así mañana continuamos, así ya se van a comer, los que tengan otro horario se irán a dormir, o bueno, cada uno. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecemos una vez más. Te doy gracias yo personalmente, Señor, por este grupo, Padre Santo. Te doy gracias porque Verónica me dice que es muy de mucha bendición. Emilia me dice que están cayendo velos, que está entendiendo la palabra. Y me llena de gozo, Señor. Me llena de gozo por ser usado por ti, Señor. Por los hermanos que están conectados, Padre Santo, que siguen conectados, Señor, desde el minuto 1 hasta, o los que se tengan que ir, Señor, pero siempre están tratando de aprender, de escuchar tu palabra, de conocer tu Biblia, Señor, y poder salir del sistema religioso que tantas personas lleva al infierno, Padre. Te damos gracias, Señor. Me siento un privilegiado, Señor, de que me hayas dado la capacidad de poder enseñar, Señor, de que me sienta cómodo y de que me goce encima, Señor. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio como el de los levitas. No me pongo ni como levita ni nada, Señor, pero esto me levanta más la vara de no poner los ojos en nuestras cosas terrenales, de no poner las cosas en lo material, Señor, sino en las cosas espirituales, Señor. Ese es el privilegio más grande que podamos tener. Y ojalá que mis hermanos puedan entender eso, Señor, que los tesoros, la tierra prometida es celestial, Señor, que no tenemos herencia en este mundo. Y si la tendríamos, no seríamos tus hijos, Señor. Por eso te damos gracias por este libro, gracias porque les estás dando revelaciones, conocimiento, entendimiento, principios para estudiar la Biblia, Señor. Ya irán a cualquier otro libro solos y podrán saber cómo se lee, cómo se estudia, cuáles son los contextos, Señor. Gracias, Señor, porque estos tesoros se los diste a tus pequeñitos, Señor. Se lo ocultaste a los sabios, Padre. Te damos gracias, poderoso Dios. Y mañana nuevamente continuamos con este libro maravilloso, que nos sigas revelando, que nos sigas dando palabra. Te entregamos este día, este estudio, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén.
Bueno, amén. David Mantilla, hermano querido, hace tanto tiempo, hace rato que no te veía. Muchas gracias, amigo. Bueno, gracias, David. Gracias por estar ahí. Saludos, así que estamos en contacto, así que ya vos tenés mi WhatsApp, así que los hermanos también que están conectándose pueden entrar a mi Facebook, Sebastián Céspedes, mi Facebook personal. Es más, en YouTube también está el link para que puedan entrar en mi canal personal, van a poder entrar y podemos charlar, estar en contacto y es muy bueno, es muy bueno. Ya estuve hablando con muchos de ustedes, con David también, hablamos muy poco, pero estamos, así que Lizzy también saludos, así que estamos en comunión, nos ayudamos, nos apoyamos, oremos los unos por los otros, aunque no nos conocemos, aunque no, pero los que estamos en el grupo, los que saludamos, los que estamos, tratemos de tener el peso y de servir en el contexto en el que nos toca vivir. Bueno, basta de chácharas. Los dejo tranquilos, los dejo en paz, demasiado ya por hoy. Bueno, mañana 19:30 horas vamos a continuar con el libro de números. Así que bueno, los dejo y que Dios los bendiga. Mañana continuamos con el estudio de números. Que Dios los bendiga.